Hola amigos, ¿qué opinan si hacemos esto? Hola amigos, esta vez voy a hacer una pulsera con esferas de piedras semipreciosas. Para esto vamos a utilizar un hilo 65 centímetros, ojalá que sea encerado y del más delgado, porque a este cuesta que le pase la bolita y a este si le entra usando el hilo doble, que va un poquito más. También vamos a utilizar dos de 50 centímetros y para hacer el cierre algo que tenga ahí de sobrante o 14 centímetros, tijeras, encendedor y una tabla. Bueno, acá para ayudarme voy a utilizar este hilo común de costura. Vamos a doblar la de 65 centímetros, vamos a doblarla. Esta va a ser para una persona adulta, para niños puede ser un poquito más pequeño. Bueno, después de hacer esto vamos a unir aquí las dos puntas, vamos a buscar una matista. Este tiene el bolsillo bastante pequeño. Lo primero que vamos a hacer es pasarlo así, de esta forma, que es más fácil. Acá nada más es de empujarla y ya está. Después de esto, otra vez revisamos si está en el centro. Y mi tabla, hay personas que tienen prensa, pero a mí me gusta hacerlo así. Este tiene un resorte acá. Este resorte me sirve para usarlo. Vamos a ver dónde está el centro. Este me sirve para pensarlo y que me quede la pulsera con un mejor acabado. Hay personas que les gusta hacerlo en el aire, pero a mí me sirve más esta técnica. Ahora que está ahí, vamos a hacer primero un nudo normal, buscamos el centro, vamos calculando en por centro y vamos a hacer un nudo plano en un solo sentido. Para hacer una espiral voy a utilizar el derecho arriba y el otro vamos a pasar por debajo. Otra vez derecho arriba y el otro lo vamos a pasar por debajo y lo vamos a sacar por acá. Otra vez repetimos lo mismo, derecho arriba y el otro lo pasamos por debajo. Y así seguimos hasta terminar con este hilo. Derecho arriba y pasamos por debajo, sacamos acá. Es sencillo, derecho arriba, pasamos por debajo y sacamos acá. Derecho arriba y pasamos por debajo y sacamos acá. Y así vamos a seguir hasta terminar. Ya a la hora de llegar a un punto, si usted dice yo no puedo, entonces ahí también, no importa si le da la vuelta por acá, lo misma cosa, ponerlo arriba, pasarlo por debajo, solamente al lado donde empezó. Ahí estoy un poquillo sucio, pero estaba pintando la tabla.
este lado solamente damos la vuelta y hacemos lo mismo con este otro lado. Primero un nudo, calculamos aquí en el centro. Consejo: si la piedra es morada, no utilicen hilo morado porque no se va a notar. Utilicen otro color que no sea el mismo. Si vamos a usar una celeste turquesa, vamos a utilizar otro color que no sea turquesa. Si vamos a usar un ojo de tigre, vamos a utilizar un color café oscuro, negro o cualquier otro color, pero que no sea un tipo amarillito oscuro. Y acá seguimos lo mismo. Derecha, pasamos por debajo, subimos arriba y así hasta terminar. Bueno, después de haber llegado hasta un punto, con algún objeto o una regla para medir, calculamos más o menos. Ahí tenemos que ir parecido. Luego cortamos a más o menos medio centímetro. Me gusta dejarle bastante espacio acá para a la hora de quemarlo que quede bien quemado y que no se vaya a soltar. Después de esto, vamos acá y vamos a hacerle el nudo entorchado. Esto es solamente coger el hilo y darle vuelta en el lado donde no se abre. A este lado se abre, a este lado no. Entonces, a este lado le damos vueltas y al otro le damos también vueltas por acá, vueltas por aquí y él va cerrando. Vueltas y después al final hacemos un pequeño nudo sin tocarlo. Y ahora vamos al otro lado. Este lado está así, entonces nada más cogemos acá, cortamos, abrimos y hacemos lo mismo. Después vueltas, un toque acá y hacemos más vueltas hasta el final. Y ahora cuando ya llegamos al final, vamos a hacer es acá y calcular más o menos donde está el otro nudo. Por eso no hay que cerrarlo, bueno, se puede cerrar. Para que los dos queden iguales. Bueno, vamos a cortarle más o menos medio centímetro para con estas otras. Y como me di cuenta que ya no sirve, entonces tanto vamos a hacer el cierre. Porque solamente coger acá, hacer el nudo y en este caso hacemos el famoso nudo plano, que sería igual que el de antes, poner uno arriba, pasar el otro por debajo. Diferencia que lo hice al lado izquierdo, ahora al lado derecho, arriba, pasamos
debajo. Ahí cuesta un poquito más, a mí me cuesta un poquito más. Y ahora lo hice a la derecha, ahora vamos a hacerlo a la izquierda, por arriba, pasándolo por debajo. Esto se hace unas 4 o 5 veces. Lo hice a la izquierda, ahora a la derecha. Pero si no hay que botar los sobrantes porque pueden no servirnos para más adelante. Ahora sí, estamos más o menos medio centímetro. Y humedecemos la punta del dedo para que no nos quememos. Y hacemos también al otro lado. Esta extensión de medio centímetro hace que nos quede bastante material ahí como para el amarre. Y este sería la pulsera final. Acá se soca para acá, se soca para acá. Si es una persona pequeña, tiene la ventaja de que nada más se le hace el nudo más acá y se corta. Ese le sirve tanto a una persona grande como a una persona bastante joven. Ahí si les gustó el video, suscríbanse al canal y activen la campanita para que reciban notificaciones cuando hago otro video.